perdonemos, porque Dios quiere que de la misma manera que Él nos perdonó, nosotros podamos tener en nuestro corazón ese perdón para con nuestro prójimo. Y es que el perdonar, hermanos, nos sana. El título de esta prédica hoy es El perdón nos sana. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay muchas personas enfermos literalmente, hermanos, de enfermedades físicas, aún enfermedades terminales, enfermedades de muerte a causa de una falta de perdón? Es tanta la influencia que puede causar en nosotros la falta de perdón que puede llevar hasta enfermarnos. Y no solamente nos enferma nuestro corazón espiritualmente, sino que nos puede enfermar aún en nuestro cuerpo. Por eso Dios quiere que nosotros todos los días perdonemos. La oración del Padre Nuestro nos habla de que, así como Él perdona nuestras ofensas, que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. Y tal vez tú has hecho esa oración infinidad de veces, pero nunca de pronto te has detenido a vivir, a vivir ese perdón que Dios quiere que vivamos en nuestra vida. Por eso cuando nosotros hagamos una oración tenemos que hacerla de todo nuestro corazón y tenemos que hacerla con entendimiento, saber qué es lo que estamos pidiéndole a Dios. Amén. Entonces yo quiero que en esta noche, mis hermanos, me acompañen al Evangelio de Mateo. Los que, los que siempre sacan su Biblia y leen la palabra que nosotros traemos aquí. Mateo 18, verso 23. Vamos a colocar esta palabra delante del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo para que sea Él hablando a nuestros corazones, para que sea Él hablando a nuestras vidas, para que sea hablando Él a lo más profundo de nuestro ser y sacando de nosotros todo lo que nos esté estorbando, porque el perdón es un estorbo. La palabra dice que nos despojemos pues de todo el peso y del pecado que nos asedia. Y no hay una carga más pesada, hermano, que la falta de perdón. No hay una carga más pesada en la vida de un ser humano que un rencor o un odio. Por eso en esta noche presentemos esta palabra, vamos a escucharla con mucho entendimiento, vamos a colocarle todo nuestro espíritu para que Dios nos libere de toda falta de perdón. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 23, hay un título que dice los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, la palabra haciendo es tomándolo. Tomando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le hace una pregunta aquí, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Dice aquí en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra porque nos habla de dos personas. Uno que tenía una deuda muy grande y otro que tenía una deuda muy pequeña. El siervo que habla aquí de que tenía la deuda tan grande puede ser tú o puedo ser yo. Y el rey, aquí el
el rey que quiso hacer cuentas con sus siervos es Dios. Aquí cuando la palabra nos habla de que ese rey quiso hacer cuenta con sus siervos, es Dios cuando nos llame a pedirnos cuentas. Porque Dios en algún momento nos va a llamar a pedirnos cuentas. Y cada que Jesús utilizaba este tipo de parábolas, estaba hablando de su Padre Celestial. También está la parábola del Hijo Pródigo, que una vez la compartí, y hablaba de un Padre, que ese Padre es el Padre Celestial. Aquí se está refiriendo a Dios. Entonces, ese que tenía 10,000 talentos, era una deuda tan grande que ni trabajando toda la vida podía pagarla. Un talento era una cantidad de dinero muy grande. Quiere decir que este hombre estaba bastante endeudado. Pero dice que él tuvo misericordia. Su señor había ordenado venderle, y no solo a él, sino a su mujer y sus hijos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando nosotros de corazón no nos arrepentimos, no solamente nos estamos condenando nosotros, también estamos condenando por ahí derecho a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Porque cuando nosotros no reconocemos que somos pecadores delante de Dios, cuando no reconocemos la condición de pecado que hay en nuestra vida, difícilmente la va a reconocer tus hijos o tu esposa o tu entorno. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Dios con esta palabra? Que de la misma manera que él se iba a perder, también su casa se iba a perder. Mire lo que acarrea la falta de perdón en una vida. No solamente que se pierda tu vida, sino que puede llevar también a la pérdida a tu entorno y a tu familia. Esto le acontecía a este siervo, pero dice que postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahí este hombre entendió que no había dinero en el mundo con el cual él podía pagar esa deuda. Él entendió que tenía que clamar, suplicar. Aquí este hombre le suplicó a Dios: Señor, he hecho cosas muy malas, he pecado mucho en mi vida, he hecho cosas muy reprobables, muy abominables, pero Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí, que yo te lo voy a pagar todo. Aquí este hombre entendió que solamente Dios tenía la capacidad de perdonar toda la deuda que tenía con él. Hermano, y esto es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Cuando llegamos aquí a la presencia de Dios, cuando empezamos a conocer de Él, de su palabra, cuando empezamos a conocer el propósito, el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, empezamos a reconocer que éramos viles, pecadores, y que no éramos tan buenos como tal vez creíamos que éramos. Empezamos a reconocer que había muchas cosas por las cuales Dios estaba disgustado con nosotros, que había muchas cosas por las cuales habíamos desagradado el corazón del Padre durante muchos años, muchos pecados que teníamos ahí, que pensábamos que no estaban mal, que creíamos que estábamos bien delante de Dios, pero resulta que estábamos muy mal, hermano. Teníamos una deuda muy grande con Él, teníamos una deuda grande con el Señor, teníamos una deuda que no podíamos pagar, hermano, ni aún con la fortuna ni las riquezas de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia y en bondad, hermano, mandó a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por ti y por mí. A morir por ti y por mí, hermano. Porque dice que cuando nosotros éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo mandó, hermano, para que esa deuda que para ti y para mí era insaldable, la saldara Cristo allá, hermano, en la cruz del Calvario. Qué hermoso, qué misericordia tan grande del Señor. Qué misericordia tan grande de Dios, que envió a morir a lo más preciado para Él, hermano. Dice que tanto amó a este mundo Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Hermano, la deuda que teníamos nosotros era una deuda que no la podíamos pagar ni trabajando toda la vida, ni aún, hermano, de pronto teniendo muchas riquezas ni muchas propiedades la podíamos pagar. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, se conmovió de que nosotros vinimos delante de Él arrepentidos, porque dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, que el que confiesa su pecado y se aparta, recibe la misericordia de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar y librarnos de toda maldad. Eso lo dice la Biblia, hermano. Y eso fue lo que tuvo Dios contigo y conmigo, hermano. Tuvo gran misericordia.
Amén, hermano. Tuvo gran misericordia contigo y conmigo. Pero mire, hermano, mire la diferencia entre el corazón de Dios y entre el corazón del hombre. Entre el perdón de Dios y el perdón del hombre. Cuando Dios le perdonó esta deuda tan grande a este siervo que no podía pagar, inmediatamente dice que se encontró con un consiervo y dice que este le debía 100 denarios. 100 denarios no era ni el 1%, hermano. No era ni el 1% de lo que él le debía a su señor. Pero dice que haciendo de él le ahogaba, tomándolo, lo tomó del cuello y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Hermano, esto espiritualmente significa que Dios nos perdonó gran pecado que teníamos. Dios perdonó gran maldad que había en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces nos cuesta perdonarle a otra persona lo que nos hizo. La deuda que teníamos con Dios era insaldable, pero muchas veces la deuda que alguien tiene con nosotros, aún siendo menor, hermano, no somos capaces de perdonarlo. Esa es la misericordia de Dios que se diferencia, hermano, del cielo a la tierra de la misericordia del hombre. Esa es la diferencia entre el perdón de Dios y el perdón del hombre. El hombre muchas veces dice, yo perdono. ¿Pero qué dice el hombre? Pero no olvido. Esto no es perdón, hermano. Cuando perdono, yo tengo que perdonar de corazón. De todo mi corazón tengo que perdonar a esa persona que me agravió. De todo corazón tengo que perdonar a esa persona que me hizo daño. De todo corazón tengo que perdonar a esa persona que me calumnió o que procuró hacerme mal. De todo corazón, hermano. Porque mire lo tremendo que dice el 35. Si no perdonamos de todo corazón a cada uno de sus hermanos, también nuestro Padre Celestial hará lo mismo con nosotros. De todo corazón, hermano. El perdón no puede ser algo que salga de labios. El perdón no puede ser algo que tú digas, no, yo ya lo perdoné, pero en tu corazón todavía sigues sintiendo ese rencor, esa espinita, ese odio ahí en tu corazón. No puede ser así, hermano. Tenemos que de todo corazón perdonar a todo aquel que te haya ofendido, a todo aquel que te haya agraviado. Ahí un poco más arribita, hermano, no lo vayan a buscar. Habla también acerca de un pasaje de la Biblia que ha sido muy mal interpretado, porque se nos ha enseñado que tenemos el poder para atar y desatar, y bueno, y se nos ha enseñado esto de una manera errónea, pero en el contexto de esta palabra, ahí en Mateo también 18, verso 15, pero no vamos a leerlo, te lo voy a leer yo, dice cómo se debe perdonar al hermano. Y dice aquí en el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira, hermano, erróneamente los cristianos hemos dicho ato y desato y bueno, y mejor dicho, y hacemos y deshacemos. Pero aquí está hablando en el contexto del perdón hacia nuestro hermano. Y dice que lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y lo que desatemos en la tierra será desatado también. Amén, hermano. Esto habla de que la falta de perdón hace que la persona que nosotros estamos odiando o que no hemos podido perdonar esté atada. Pero también nosotros estamos atados, hermano. Por eso dice ahí que cuando nosotros tenemos falta de perdón, estamos atando a esa persona. Lo tenemos atado, hermano. Lo tenemos atado a un sentimiento de rencor, de odio. Pero cuando perdonamos, hermano, ahí todo se desata. Se desata, hermano, y le damos libertad a esa persona que tal vez estuvo en ese cautiverio de odio, de rencor, y la dejamos ir libre, hermano. Cuando perdonamos, esa persona sale libre de esa cárcel. Pero ¿sabes qué es lo mejor, hermano? Que tú y yo cuando perdonamos, también salimos de ese cautiverio y esa cárcel de falta de perdón. Amén. Entonces, hermano, cuando desatamos a alguien, cuando perdonamos a alguien, esa misericordia que tuvimos, Dios la va a tener para con nosotros también. Mira, hermano, lo tremendo de este pasaje que acabamos de leer. Como este hombre no tuvo misericordia con su consiervo, Dios tampoco tuvo misericordia de él. Y vamos ahí también al Evangelio de Mateo. Vamos a leer varios versículos que nos hablan del perdón. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer los versos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial
os perdonará nuestras ofensas. Mire, hermano, de otra manera te voy a resumir esto que leímos ahí. Si tú no perdonas, no puedes entrar al reino de los cielos, hermano. Para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que desatarnos del odio. Tenemos que desatarnos del rencor. Tenemos que desatarnos de esos pensamientos del pasado, de esas heridas del pasado. Porque si no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Y si Dios no nos perdona, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? No, hermano. Para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que recibir el perdón de Dios. Pero para esto, también tenemos que perdonar a los hombres sus ofensas. Hermano, el perdón es algo divino. El perdón no es algo humano. Porque humanamente tú dirías, no, pero es que esta persona lo que me hizo, no es que tanto que me perjudicó, no es que tanto que me agravió, no es que todo lo que hizo conmigo, humanamente tú podrías decir, no, es que lo perdone Dios porque yo no. Hermano, porque el perdón es algo divino. El perdón está, hermano, ahí en la simiente de Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios dice la palabra que Él no tiene en cuenta nuestros pecados. Dice que Él toma nuestros pecados y los toma y los tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Hermano, desde el primer momento que tú le entregaste tu vida al Señor, el Señor nunca te va a recalcar tu pecado. El Señor nunca te va a recalcar qué hiciste el año pasado o hace 5 años o hace 10 años. No importa, mi hermano, lo que hayas hecho. No importa cuán grande haya sido el pecado que cometiste o que cometí. No importa, hermano, dice que Él lo lanza a lo profundo de la mar y no se acuerda más de Él. Alabado y santificado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Él nunca se acuerda de tu pecado, hermano, porque Él ya te limpió. Él ya te justificó. Él ya te perdonó. Pero en cambio el hombre, ¿cómo es el perdón del hombre? El perdón del hombre, hermano, es muy relativo, es muy subjetivo. El hombre muchas veces dice, yo perdono, pero no olvido. O yo lo perdono, pero ya no va a ser igual. Y es verdad, hermano, que cuando alguien nos agravió de una manera que de pronto fue algo muy terrible lo que hizo con nosotros, de pronto esa relación, hermano, no va a ser igual que lo que era antes. Puede que algo se haya roto ahí. Eso pasa, sí, puede pasar. Pero lo que tú no puedes procurar, hermano, es que esa persona de pronto le vaya mal. Lo que tú no puedes permitir en tu vida es que de pronto cuando veas esa persona todavía sientas un mal sentimiento hacia esa persona, una rabia, un rencor o aún un dolor. Hermano, no puedes tener esto ahí. Que se rompió de pronto una relación, puede que sí se rompa, pero no le vamos a desear mal a esa persona, hermano. Por el contrario, vamos a orar por ella. Vamos a pedirle a Dios para que Dios bendiga a esa persona, para que Dios haga una obra en esa persona así como la ha hecho contigo y conmigo. Vamos a tener esa persona en nuestras oraciones para que Dios también tenga misericordia de ellas. Amén. Entonces dice ahí que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también Él nos va a perdonar, hermano. Es necesario para recibir el completo perdón de Dios, perdonar a los hombres todo lo que nos hayan hecho. Ay, hermano Germán, pero es que fue muy grave lo que me hizo. No importa. No, que es que lo que me hizo fue terrible. No importa. Hermano, tenemos que perdonar. No importa lo que hayan hecho con nosotros. Nuestro Señor Jesús le da una lección de perdón al apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Y Jesús le dice, no te digo que 7, te digo que hasta 70 veces 7. Y si tú multiplicas 70 veces 7, eso te da una gran cantidad de perdón. Y es solo en un día, hermano. Quiere decir que todas las veces, hermano, que alguien te agravie, que alguien te ofenda, pero te pida perdón, tú tienes que perdonarlo. Y aun si no te pide perdón, también lo tienes que perdonar. Aquí lo que Jesús le quiso decir a Pedro, le colocó una cifra muy extravagante como para decirle, Pedrito, todas las veces que tengas que perdonar, perdona. Todas las veces que alguien te haga algo malo, perdona. Todas las veces que alguien te agravie, perdona. Por eso le puso esta multiplicación que yo creo que Pedro ahí ni siquiera en su mente de pronto pudo hacer ese cálculo. Le quiso decir, todas las veces, Pedro, que tengas que perdonar, debes perdonar. Y eso es lo mismo que nos está diciendo esta noche a nosotros. Que hay ofensas grandes, sí. Que hay cosas graves que han hecho contra nosotros, sí. Pero yo te pregunto, ¿qué más grave puede ser
que como estábamos nosotros delante de Dios. ¿Cómo estábamos delante de Dios, hermano? Realmente estábamos muy grave, teníamos una deuda insaldable, hermano. Pero Dios por su misericordia y por su amor la saldó por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso no hay ninguna deuda insaldable en cuanto a lo natural, hermano. Que alguien que te quedó debiendo, perdónalo, hermano. Perdónalo. Perdónalo, porque si vas a estar todo el tiempo ahí, que es que este me debe, que este me debe, hermano, te voy a decir algo en esta noche que quizá a muchos de pronto ni les va a gustar. Hay deudas, hermano, deudas, te estoy hablando de deudas económicas, monetarias, que va a llegar un momento en el cual ya tienes que condonarlas, hermano, porque eso siempre te va a cargar el corazón, eso siempre te va a irritar, eso siempre te va a incomodar, eso siempre te va a dañar la comunión con el Padre. Si tú llevas ya de pronto mucho tiempo cobrándole a alguien que te dé un dinero y esa persona no tiene voluntad de pagártelo, hermano, descansa en el Señor y dile, bueno, Señor, ya coloco a esta persona delante de ti, provéele los recursos para que algún día tenga compasión y me pague lo que me debe. Porque, hermano, muchas veces, hasta por pequeñas cantidades, hermano, quedamos enemistados con alguien. ¿Cuántas relaciones, hermano, aún entre familia o entre amigos, se han dañado por algo insignificante, hermano? Que te quedó debiendo 50,000, 100,000 pesos. ¿Vale más el dinero que esa persona? No estoy justificando el hecho de no pagar las deudas, no, hermano. Como cristianos debemos ser responsables. Tenemos que pagar nuestras deudas. Tenemos que pagar lo que debemos. Pero muchas veces, mi hermano, quedamos cargados con una persona. Quedamos con rencor, con odio por una persona. Y se daña, hermano. Se daña la relación. Y esto no puede ser así, mis hermanos. No puede ser así. Va a haber un momento, hermano, en que tenemos que soltar cosas. Tenemos que desatar a esa persona. Esa persona está atada por una deuda y nosotros también estamos cautivos y atados. Va a haber un momento en el cual vamos a tener que desatarla. Una vez alguien tenía una deuda con una persona muy allegada mía y esta persona allegada mía iba todos los viernes y le cobraba la deuda a esta persona y le decía, vuelva mañana, vuelva pasado mañana, vuelva tal día. Y la deuda no era algo tan grande, era algo así como 300,000 pesos, pero era más lo que le estaba ocasionando, hermano, esa rabia que le estaba ocasionando ese dinero, que lo que le estaba debiendo en sí, hermano. Era más lo que le estaba ocasionando. Y una vez yo le di un consejo, yo le dije, ya deja eso así, ya no te mortifique más la cabeza. Bueno, si no te quiso pagar, bueno, descansa en el Señor ya. Esa plata te aseguro que no te va a faltar. Dios te la va a proveer. Hermano, y esta persona ya dejó de cobrarle a esta persona. Hasta el sol de hoy no le ha pagado, hermano. Y te estoy hablando de hace unos 10 años. Pero bueno, hermano, ya él tiene que rendirle cuentas al Señor. Pero ya la persona que perdonó esa deuda ya descansó y ya colocó a esta persona delante del Señor y ya pudo descansar, hermano. Pero antes no tenía paz, antes se irritaba, se molestaba todo el tiempo porque no le pagaban. Va a llegar un momento en el cual tenemos que soltar, hermano. Dejar las cosas ya en manos del Señor. Ya, Señor, ya suelto esto. Y puede ser hasta una deuda grande. No sé, de pronto, quién te esté debiendo en esta noche algo grande, hermano. Y si tú ves que ya es una deuda que te está irritando, que te está dañando tu paz, tu comunión con el Señor, va a llegar un momento en el cual Dios va a colocar en tu corazón que ya descanses en Él, que ya no sigas pensando más en eso, hermano. Quiero que vamos también al libro de Colosenses. Libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 13. Ahí dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Mira, hermano, de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Por medio de un sacrificio, por el sacrificio en la cruz. Y a ti tal vez te va a tocar sacrificar tu orgullo, tu ego. Te va a tocar sacrificar tal vez dinero, hermano. Te va a tocar sacrificar algo para que puedas perdonar a esa persona. Cristo te perdonó mediante un sacrificio, hermano. Perdonar requiere un sacrificio. Perdonar duele, hermano. Perdonar duele porque muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que esta persona, tras de que me hizo esto, y yo tengo que perdonarla? Eso duele, hermano. Pero ¿sabes por qué duele? Porque tenemos egos. Porque tenemos ego, porque a veces decimos, no, 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 es que no. ¿Yo por qué lo voy a perdonar? No, 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 conmigo no, no, no. ¿Sabes por qué, mi hermano?
porque no nos sacrificamos, porque a veces no queremos hacer sacrificios para agradar a Dios. En esta noche, hermano, yo quiero que tú medites, que pienses si de pronto hay alguien en tu vida a la cual debas perdonar, o de pronto hay alguien en tu vida a la cual debas pedirle perdón. Yo no lo sé, hermano, pero es bueno que te coloques a paz con los hombres para que puedas estar a paz con Dios. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Éramos merecedores del perdón de Cristo? No, hermano. No éramos merecedores. Mira, hermano, aún Cristo estando en la cruz, intercedió por los demás. Aún Cristo estando ahí en la cruz, cuando lo laceraron, hermano, lo humillaron, lo pisotearon. Hermano, le hicieron tantas cosas malas. ¿Qué hizo Jesús ahí en la cruz? Jesús intercedió por nosotros, hermano. Jesús dijo, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, hay muchas personas que te han ofendido porque no saben lo que hacen, hermano, porque no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo, porque Cristo no se les ha revelado su vida. Por eso les es fácil ofender, humillar, pisotear, dañar, robar y tantas cosas. Por eso les es fácil. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, hermano. Cuando una persona ya es consciente de que hay cosas que a Dios no le agradan, no la va a hacer, hermano. Pero hay personas que no saben lo que hacen. Estos hombres que estaban haciéndole tanto daño a Jesús, estos hombres que estaban ahí, hermano, torturándolo, mortificándolo, no sabían lo que estaban haciendo, hermano. No sabían que estaban matando al autor de la vida, hermano, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo no dijo, ¿y yo para qué los perdono? ¿Para qué pido perdón por ellos? Si igual ellos son malos y no van a cambiar. No, hermano, no te debe importar eso. Quizá la persona que tú perdonaste no vaya a cambiar. Quizá la persona que tú perdonaste más adelante va a volver y va a cometer algo contra ti, hermano. Pero no se te olvide que todos los días tú y yo también pecamos contra Dios. También todos los días tú y yo hacemos algo que entristece el corazón de Dios. Por eso la palabra nos dice, hermano, que no contristemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, ¿qué es? No entristezcamos el corazón de Dios. Pero tristemente, queriendo o sin querer, muchas veces pecamos contra Dios. Pero todos los días Dios nos perdona, hermano. Todos los días vamos a Él y le decimos, Dios, perdóname. Sé que te fallé, como decía la canción que estamos escuchando ahora, pero perdóname. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona otra vez y nos da una nueva oportunidad. Y nos da una nueva oportunidad para que estemos a paz con Él. Quiero terminar con el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Acá hay algo muy importante, mis hermanos. En el verso 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Hermano, cuando tú estés orando, trae a la memoria esa persona que de pronto no has podido perdonar. Cuando estés orando, trae a la memoria que todavía tienes un dolor, un rencor, un odio en tu corazón hacia alguien. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a nosotros, hermano. Hermano, sin perdón no vamos a entrar al reino de los cielos. Muchas personas quieren entrar al reino de los cielos, pero cuando vamos allá, hermano, que Dios nos llame a cuentas, Dios nos va a decir, pero mira, alguien te hizo algo hace 10 años y no lo perdonaste. Alguien te quedó debiendo tal dinero y no lo perdonaste. Alguien te ofendió y no pudiste soportar ni perdonar esa ofensa. Hermano, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Por eso cuando estés orando, perdonad. Aquí dice la palabra, cuando estés orando, perdonad. Porque en el momento de oración es el momento que tenemos la intimidad con Dios. Y ahí ante Dios le vamos a manifestar, Señor, no he podido con lo que me hizo esta persona, Padre. No he podido perdonar a mi esposa, a mi esposo. No he podido perdonar a este compañero de trabajo. No he podido perdonar a este vecino. No he podido perdonar a este amigo. Y el Señor va a escuchar tu oración y tu clamor, hermano. Va a escuchar tu súplica, así como escuchó la súplica de este siervo que le rogó, hermano, que le tuviera paciencia. Qué hermoso es el perdón de Dios, mi hermano. El perdón de Dios no se limita. El perdón del hombre es limitado. ¿Cuántas veces decimos, está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer? Limitamos, hermano, porque el perdón del hombre es limitado. Pero el perdón de Dios, mis hermanos, es ilimitado. Por eso en esta noche yo te invito que ahí donde estás, vamos a hacer una oración acerca de esta palabra, de esta enseñanza que vimos hoy. Padre, en esta noche, Dios, colocamos nuestra vida delante de ti, Padre. Sabemos, Señor, que de pronto hay situaciones, hay personas
que no hemos podido perdonar, Señor, y todavía las tenemos atadas, Dios. Pero en esta noche te pido, Padre Celestial, que vengas sobre nuestra vida, Padre. Que te lleves toda falta de perdón, Señor. Que coloques en nosotros compasión y misericordia, Señor, así como tú la tuviste con nosotros, Dios. Señor, tú perdonaste pecados tan grandes que teníamos, Señor. Pecados, Señor, que humanamente eran insaldables, Señor. Deudas tan grandes que no podíamos pagar, Señor. Tú las perdonaste, Padre, por medio de tu Hijo en la cruz. Pero ¿cuánto me cuesta perdonar una pequeña ofensa, una pequeña deuda, Señor? Coloca en mi vida, Señor, perdón, Padre. Coloca en mi corazón perdón. Señor, que si todavía tengo atada a una persona, Señor, que yo la pueda desatar en el poderoso nombre de Jesús. Padre, coloca perdón en cada uno de mis hermanos. Señor, cuántas enfermedades hay, Señor. Enfermedades aún, Señor, terminales por la falta de perdón. Enfermedades en la mente, enfermedades en el corazón, enfermedades físicas, enfermedades en el alma por la falta de perdón. Hoy te pedimos, Señor, que te pasees por el lugar donde está cada uno de mis hermanos y traigas bálsamo de sanidad, Señor. Traigas bálsamo de sanidad. Que esas heridas que no hemos podido sanar, que hemos luchado por muchos años, Señor, sean sanas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy, hermano, yo te invito en esta noche a que llames a Jesucristo a tu corazón y le digas: Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados, por mis maldades, por mis ofensas, Señor. Y que de la misma manera como tú nos perdonaste con ese sacrificio, que yo también pueda tener sacrificio para perdonar a esa persona que tanto me ha costado perdonar, Señor. Y que si aún hay algo o a alguien por lo que deba pedir perdón, Señor, que tenga la humildad de poder reconocer mis fallas, mis pecados, mis errores y pueda también pedir perdón, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y gracias, Señor, por la persona que hoy dispuso su corazón para que tú entraras y sanaras esa herida que había en su corazón.